Tal vez en este preciso momento tu mundo se está desmoronando en silencio. Tal vez has probado todas las estrategias humanas, has pedido consejos, has luchado hasta el agotamiento y aún así sientes que caminas en círculos, que cada puerta se cierra antes de que puedas tocarla. ¿Te has preguntado alguna vez si existe una forma de abrir caminos que no dependa de tu fuerza, de tus conexiones, ni siquiera de tu inteligencia? Santa Teresa de Jesús, en las noches más oscuras de su alma, descubrió que sí existe. Y no son teorías, son acciones concretas, simples, pero cargadas de un poder que trasciende lo visible. Una madrugada de invierno en el convento de la Encarnación, Teresa despertó con el corazón apretado por una angustia que no tenía nombre. Sus proyectos de reforma parecían imposibles. Las hermanas la miraban con desconfianza. Sus visiones eran cuestionadas por teólogos severos. Todo parecía cerrarse. Se levantó en silencio, caminó hasta su pequeño oratorio y allí, sin saber por qué, tomó una vela que había quedado de la oración vespertina. La encendió lentamente y mientras la llama crecía, algo en su interior comenzó a cambiar. No era magia, no era superstición, era el primer gesto de una sabiduría que cambiaría su vida y la de miles de almas después. ¿Sabías que el acto de encender una vela con intención sagrada era para Santa Teresa mucho más que un ritual? En sus escritos del libro de la vida, ella describe cómo la luz física se convierte en símbolo y puerta de entrada para la luz espiritual, como cuando encendemos una vela en una habitación oscura, escribía. Así Dios enciende en el alma una pequeña llama que si es cuidada con amor puede iluminar todo el castillo interior. Esa noche, Teresa no solo encendió una vela, encendió el primer paso de una metodología espiritual que la acompañaría en cada crisis, en cada momento de aparente derrota. Tú también puedes comenzar así. Esta noche, antes de dormir, toma una vela. No cualquier vela, sino una que reserves solo para estos momentos de búsqueda. Enciéndela con la misma intención con que Teresa lo hizo. No para pedir milagros espectaculares, sino para declarar que, a pesar de la oscuridad que sientes, tu alma aún cree en la luz. Mira esa llama durante unos minutos. Deja que su resplandor te recuerde que incluso en la noche más cerrada, una sola chispa puede cambiar todo el ambiente. ¿Estás dispuesto a dar este primer paso con Santa Teresa como tu guía? Pero encender la vela es solo el comienzo. Teresa descubrió que la luz exterior debe ir acompañada de una luz interior, y esa luz interior necesita palabras. No palabras vacías, no frases repetidas sin alma, sino palabras que tengan la fuerza de sostener un espíritu que se tambalea. ¿Has notado que cuando todo va mal, las palabras comunes pierden su poder? Los consejos suenan huecos, las promesas se sienten lejanas, incluso las oraciones familiares parecen no llegar al cielo. Teresa vivió esa aridez espiritual durante años enteros, periodos en los que su alma se sentía como un desierto sin agua. Fue durante uno de esos periodos de sequedad total cuando ella redescubrió el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? No era la primera vez que lo leía, pero esa vez fue diferente. Lo leyó en voz alta, lentamente, saboreando cada palabra como quien bebe agua después de días de sed. Y algo extraordinario sucedió. Las palabras del salmista comenzaron a hacerse suyas, a convertirse en su propia voz, elevándose desde lo más profundo del corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá, repetía, y con cada repetición sentía que una fortaleza invisible se levantaba en su interior. En sus cartas a las hermanas carmelitas, Teresa insiste en el poder de la palabra proclamada con fe. No basta con leer, escribía, es necesario que la palabra entre por los oídos del alma y resuene en todo el ser. Ella había comprendido que cuando el alma está en crisis, necesita escucharse a sí misma, declarando verdades más grandes que sus circunstancias.
El Salmo 27 se convirtió en su refugio, en su espada y en su escudo. Lo recitaba al levantarse, lo susurraba en los momentos de duda, lo proclamaba cuando las fuerzas la abandonaban. Ahora es tu turno de probar esta segunda acción. Después de encender tu vela, abre el Salmo 27 y léelo en voz alta. No lo leas rápido, léelo como si cada palabra fuera medicina para tu alma herida. Deja que resuene en tu habitación, deja que tus propios oídos escuchen tu voz declarando: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Sientes cómo algo comienza a moverse en tu interior? ¿Percibes que hay una fuerza en esas palabras que va más allá de su significado literal? Teresa lo sabía, las palabras de Dios, cuando son pronunciadas con fe, tienen poder creativo. La vela encendida, las palabras del salmista resonando en el aire. Pero Teresa sabía que aún faltaba algo. La tercera acción era la más difícil, la más misteriosa, pero también la más transformadora. Era el momento de hacer algo que el mundo considera locura: ofrecer el dolor en silencio. No huir del sufrimiento, no negarlo, no tratar de explicarlo, sino entregarlo como un regalo sagrado. ¿Te parece imposible? ¿Cómo puede el dolor ser un regalo? Teresa lo vivió en carne propia y lo enseñó con la autoridad de quien ha atravesado el fuego. Durante los 20 años de aridez espiritual que marcaron la primera parte de su vida religiosa, Teresa experimentó no solo la sequedad del alma, sino también dolores físicos constantes, incomprensiones de sus superiores y la terrible sensación de que Dios se había alejado de ella. En lugar de rebelarse, en lugar de amargarse, ella comenzó a practicar algo que cambiaría para siempre su relación con el sufrimiento. «Señor», susurraba en la soledad de su celda, «si este dolor puede servir para algo en tu reino, aquí está. Si estas lágrimas pueden aliviar el sufrimiento de otra alma, tómalas. Si esta confusión puede enseñarme algo sobre tu misterio, la acepto». En el camino de perfección, Teresa escribió una de las frases más profundas sobre el sufrimiento transformado. El alma que aprende a padecer con gozo se convierte en medicina para el mundo. No hablaba de masoquismo, no promovía el dolor por el dolor. Hablaba de una alquimia espiritual en la que el sufrimiento ofrecido con amor se convierte en gracia para otros, en crecimiento para uno mismo, en participación misteriosa en la redención del mundo. Ella había descubierto que el dolor no ofrecido se convierte en veneno, pero el dolor entregado se transforma en medicina. Esta tercera acción requiere de ti una valentía diferente. Mientras la vela sigue encendida, mientras las palabras del Salmo aún resuenan en tu corazón, toma ese dolor que llevas dentro, esa decepción, esa frustración, esa sensación de que todo va mal, y ofrécelo en silencio. No necesitas palabras elaboradas, basta con que digas: «Señor, aquí está mi dolor. Si puede servir para algo bueno, es tuyo». ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes confiar lo suficiente como para entregar incluso lo que más duele? Si este mensaje está tocando algo profundo en tu alma, escribe en los comentarios: «Santa Teresa, enséñame a transformar mis noches oscuras en luz para otros». Y suscríbete al canal para seguir descubriendo los secretos de los grandes místicos. Ahora que has dado los primeros pasos con Santa Teresa, necesitas entender algo crucial. Estas 3 acciones no son una fórmula mágica que resuelve problemas de inmediato. Son semillas plantadas en tierra sagrada que requieren tiempo, paciencia y, sobre todo, perseverancia. Teresa lo sabía porque lo vivió. Después de practicar estas acciones durante meses, no siempre veía resultados externos inmediatos, pero sí experimentaba algo más valioso, una transformación interior que la hacía invencible ante cualquier adversidad. La constancia en estas prácticas comenzó a producir en Teresa lo que ella llamaba quietud del alma. No se trataba de una paz emocional superficial, sino de una serenidad profunda que permanecía incluso cuando todo a su alrededor era caos.
Sus biógrafos relatan que durante los periodos más difíciles de sus fundaciones, cuando faltaba dinero, cuando las autoridades civiles se oponían, cuando incluso sus propias hermanas dudaban, Teresa mantenía una calma que sorprendía a todos. El secreto estaba en estas 3 acciones practicadas cada noche como un ritual sagrado de confianza. Has comenzado ya a practicar lo que Teresa te está enseñando. Has encendido tu vela con intención sagrada, has leído el Salmo 27 en voz alta, has ofrecido tu dolor en silencio. Si no lo has hecho, no es casualidad que estés leyendo esto ahora. Tu alma está pidiendo una oportunidad de experimentar lo que Teresa experimentó. Si ya comenzaste, es probable que hayas notado algo sutil pero poderoso, una sensación de que no estás completamente solo en tu lucha, un indicio de que hay una presencia que acompaña tu dolor. En sus moradas del castillo interior, Teresa describe este proceso como el despertar del alma a su propia dignidad. Cuando el alma comienza a tratar con Dios de manera íntima y constante, escribía, descubre que ha sido creada para cosas mucho más grandes que sus problemas temporales. Esto no significa que los problemas desaparezcan, significa que tu capacidad para enfrentarlos se multiplica, que tu perspectiva se eleva, que tu corazón se ensancha lo suficiente como para albergar esperanza incluso en medio de la tormenta. Pero Teresa también advirtió sobre algo que muchos no esperan: la resistencia interior. Cuando comiences a practicar estas acciones de manera consistente, es probable que sientas una extraña oposición interna, voces que te dirán que esto es inútil, que estás perdiendo el tiempo, que necesitas soluciones más prácticas. Teresa experimentó esta resistencia de manera intensa durante sus primeros años de reforma. Había noches en las que se levantaba para encender su vela y algo dentro de ella gritaba: «Deja de perder el tiempo con ceremonias, sal y resuelve tus problemas de una vez». Fue precisamente en esos momentos de resistencia cuando Teresa descubrió la importancia de la fidelidad por encima de los sentimientos. En una carta a una de sus hijas espirituales, escribió: «No importa si sientes devoción o sequedad, si tienes ganas de orar o ganas de huir. Lo que importa es que permanezcas fiel a lo que has comenzado. Dios mira la voluntad, no las emociones». Esta enseñanza se volvió fundamental en su espiritualidad. La práctica constante de las acciones sagradas, incluso cuando el alma no siente ningún consuelo. ¿Estás experimentando ya esa resistencia? ¿Hay voces dentro de ti que critican estas prácticas, que las califican de supersticiosas o infantiles? Teresa te diría que esas voces son precisamente la señal de que estás en el camino correcto. Cuando el enemigo del alma ve que alguien comienza a buscar a Dios de verdad, enseñaba, multiplica las distracciones, las dudas y las críticas internas. Pero el alma que persiste en la oración, a pesar de todo, está construyendo una fortaleza que nada podrá derribar. La invitación de Teresa es simple pero radical. Sigue practicando estas 3 acciones cada noche durante al menos 21 días consecutivos, sin importar cómo te sientas, sin esperar resultados espectaculares, sin analizar cada detalle. Enciende tu vela, lee el Salmo 27, ofrece tu dolor. Hazlo como un acto de fe pura, como quien planta una semilla sin exigir que crezca inmediatamente. ¿Tienes la valentía de comprometerte con esto por 21 días? ¿Puedes confiar en la sabiduría de una santa que transformó su propia vida con estas mismas prácticas? Al completar la primera semana de práctica constante, Teresa prometía que el alma comenzaría a experimentar lo que ella llamaba pequeños gustos de Dios. No se trataba de visiones místicas extraordinarias, sino de momentos sutiles pero reales en los que la presencia divina se hacía tangible, una paz inesperada en medio de la preocupación, una idea iluminadora que llegaba sin esfuerzo, una sincronía perfecta que resolvía un problema de manera inesperada.
Estos gustos eran para Teresa las primeras señales de que el alma había comenzado a sintonizarse con una frecuencia diferente. En sus escritos autobiográficos, Teresa relata cómo estos pequeños indicios de la presencia divina comenzaron a multiplicarse después de que estableció estas prácticas como rutina sagrada. Era como si el cielo hubiera comenzado a abrirse poco a poco, describía. No de manera dramática, sino como cuando amane lentamente y la luz va disipando las sombras sin ruido. Sus problemas externos no desaparecían de inmediato, pero su capacidad para navegarlos se transformaba completamente. Donde antes veía solo obstáculos, comenzaba a percibir oportunidades ocultas. ¿Has notado ya algún cambio sutil en tu manera de enfrentar las dificultades? Hay momentos en los que, inexplicablemente, sientes que no estás solo en tu lucha. Teresa enseñaba que estos cambios son tan graduales que muchas veces pasan desapercibidos para quien los experimenta. El alma se acostumbra tan naturalmente a la presencia de Dios, escribía, que a veces no se da cuenta de cuánto ha crecido hasta que mira hacia atrás y ve la distancia recorrida. La segunda semana de práctica era crucial para Teresa porque representaba el momento en que el alma debe elegir entre la comodidad de lo conocido y la aventura de lo sagrado. Muchas almas llegan hasta este punto, advertía, pero pocas continúan. Sienten los primeros gustos de Dios y piensan que ya han llegado o se asustan de la intimidad que Dios les ofrece y prefieren volver a sus antiguas costumbres. Su consejo era claro. No te detengas en los primeros consuelos, son apenas el aperitivo de un banquete que te espera más adelante. La tercera semana marcaba para Santa Teresa el inicio de lo que ella consideraba la verdadera transformación. Era el momento en que las tres acciones, la vela encendida, el Salmo 27, la ofrenda del dolor, dejaban de ser prácticas externas para convertirse en actitudes permanentes del alma. Ya no necesitas recordarte que debes confiar, escribía a una de sus dirigidas espirituales. La confianza se ha vuelto tu forma natural de respirar. Ya no necesitas forzarte a ofrecer tus sufrimientos, los entregas espontáneamente porque has comprendido su valor. Durante esta etapa, Teresa experimentó lo que describía como locuciones interiores. No voces audibles, sino certezas profundas que llegaban al alma con claridad cristalina. Eran respuestas directas a sus preguntas más íntimas, orientaciones precisas sobre decisiones importantes, confirmaciones de que estaba en el camino correcto. No son pensamientos que vienen de mí, explicaba cuidadosamente, porque llegan con una paz y una certeza que mi mente inquieta nunca podría producir. Además, muchas veces me dicen cosas que yo no quería escuchar, pero que necesitaba saber. ¿Estás comenzando a experimentar esos momentos de claridad interior? ¿Hay instantes en los que sabes exactamente qué hacer sin que nadie te lo haya dicho? Teresa enseñaba que estas intuiciones iluminadas son uno de los frutos más preciosos de la práctica constante de la oración. Dios no nos deja en la oscuridad cuando de verdad lo buscamos, afirmaba. Su manera de guiarnos es suave, pero segura, como la luz del amanecer que va creciendo hasta que todo se ve con claridad. Sin embargo, Teresa también advertía sobre la importancia de discernir estas inspiraciones interiores. No todo pensamiento que llega con fuerza viene de Dios. En el libro de la vida estableció criterios claros para distinguir las verdaderas locuciones divinas de las ilusiones del propio ego. Lo que viene de Dios siempre produce humildad, paz y ganas de amar más. Lo que viene del amor propio produce soberbia, inquietud y crítica hacia otros. ¿Puedes aplicar estos criterios a las inspiraciones que has estado recibiendo? Al llegar a la cuarta semana de práctica, Teresa advertía que el alma entraría en lo que ella llamaba la prueba del fuego. No se trataba de que las cosas empeoraran externamente, sino de que Dios permitiría una purificación interior más profunda. Es como si el Señor dijera:
Ahora que has probado mi dulzura, veamos si me amas también en la aridez, explicaba. Durante esta etapa era común que las consolaciones espirituales disminuyeran, que las oraciones parecieran secas, que incluso las 3 acciones perdieran su sabor inicial. Teresa vivió esta prueba de manera intensa durante varios periodos de su vida. Había temporadas en las que encendía su vela cada noche sin sentir nada especial. Leía el Salmo 27 como si fuesen palabras vacías, ofrecía su dolor sin percibir que fuera escuchada. Fueron los momentos más difíciles de mi camino espiritual, confesaba en sus escritos, porque había conocido la dulzura de la presencia de Dios y ahora parecía que se había alejado. La tentación de abandonar las prácticas era enorme, pero Teresa perseveró guiada por una intuición profunda. ¿Has llegado ya a esa etapa en la que todo parece seco y las prácticas pierden su atractivo inicial? Si es así, Teresa tiene un mensaje específico para ti. Esta es la prueba de tu amor. Cualquiera puede seguir a Dios cuando siente consolaciones, pero solo las almas verdaderamente enamoradas continúan cuando no sienten nada. Ella descubrió que precisamente en esos períodos de aparente abandono, Dios trabajaba más profundamente en el alma, pero de manera invisible, como quien remueve la tierra antes de plantar un jardín. La clave para atravesar esta etapa, según Teresa, era mantener las prácticas por fidelidad pura, sin buscar resultados, sin esperar emociones, sin exigir señales. Enciende tu vela, aunque no sientas devoción. Lee el Salmo, aunque te parezca hueco. Ofrece tu dolor aunque parezca que nadie lo recibe, aconsejaba. En esa fidelidad aparentemente estéril se gesta la transformación más profunda del alma. ¿Tienes la valentía de continuar incluso cuando no sientes nada? Después de atravesar el desierto de la sequedad espiritual, Teresa prometía que llegaría lo que ella consideraba el verdadero fruto de estas prácticas. La unión transformante. No se trataba de una experiencia mística espectacular, sino de una nueva forma de existir en la que el alma vivía en presencia constante de Dios, incluso en medio de las actividades más ordinarias. Es como si llevara dentro una compañía silenciosa que nunca me abandona, describía. Ya no necesito buscar a Dios porque lo encuentro en todo lugar y en todo momento. Esta transformación se manifestaba de maneras muy concretas en la vida diaria de Teresa. Sus contemporáneos notaban que mantenía una serenidad inquebrantable, incluso en las situaciones más difíciles, que parecía tener una fuente inagotable de energía para servir a otros, que sus palabras tenían un poder especial para consolar y orientar a las almas en crisis. No era que hubiera dejado de sufrir, explicaban sus biógrafos, sino que había aprendido a sufrir de una manera diferente, como quien abraza una cruz sabiendo que la lleva junto a Cristo. En ti también está comenzando a manifestarse esta transformación, aunque quizás aún no la reconozcas completamente. ¿Has notado que hay momentos en los que tu reacción ante los problemas es diferente de antes? ¿Hay situaciones que antes te desesperaban y ahora las enfrentas con una calma que te sorprende? ¿Has experimentado una mayor capacidad para entender el dolor ajeno y ofrecer consuelo sincero? Estos son los signos de que las 3 acciones de Teresa están haciendo su obra transformadora en tu alma. Teresa enseñaba que este estado de unión transformante no era un punto de llegada, sino el comienzo de una nueva etapa en la que el alma se convierte en instrumento consciente de la misericordia divina. Ya no vivo para mí, escribía en sus últimos años, vivo para ser canal de la gracia de Dios hacia otros. Las 3 acciones que comenzaron como una búsqueda personal de paz se habían convertido en una fuente desbordante de servicio y amor. ¿Estás preparado para que tu transformación interior se convierta también en bendición para otros? Has llegado al final de este camino con Santa Teresa,
pero en realidad estás apenas al comienzo de una aventura espiritual que puede durar toda la vida. Las 3 acciones que has aprendido, encender la vela con intención sagrada, leer el Salmo 27 en voz alta, ofrecer el dolor en silencio, no son técnicas que se dominan una vez y se olvidan. Son semillas de una espiritualidad profunda que crecerá y se desarrollará de maneras que hoy ni siquiera puedes imaginar. Teresa vivió hasta los 67 años profundizando estas mismas prácticas y cada día descubría nuevas dimensiones de su riqueza espiritual. Lo que has comenzado aquí es lo que Teresa llamaba camino de perfección. No porque busques ser perfecto, sino porque has decidido caminar hacia la plenitud del amor. Cada noche que enciendas tu vela, estarás declarando que tu alma cree en la luz, incluso cuando todo parece oscuro. Cada vez que proclames las palabras del salmista, estarás educando tu corazón para confiar más que para temer. Cada vez que ofrezcas tu dolor en silencio, estarás participando en el misterio de la redención que transforma el sufrimiento en gracia. Teresa sabía que las almas que abrazan estas prácticas con perseverancia se convierten en faros silenciosos en medio de un mundo confundido. No necesitas predicar desde púlpitos ni escribir libros. Decía a sus hermanas carmelitas, basta con que vivas esta intimidad con Dios para que tu sola presencia sea medicina para otros. Tu transformación interior, nacida de estas 3 acciones aparentemente simples, se convertirá en fuente de esperanza para quienes te rodean, muchas veces sin que te des cuenta. Ahora la decisión está en tus manos. Puedes cerrar este mensaje y continuar como antes, o puedes tomar la invitación de Santa Teresa y comenzar esta misma noche tu propio camino de transformación. Enciende una vela, lee el Salmo 27, ofrece tu dolor a Dios. Hazlo durante 40 días consecutivos y observa cómo tu alma se va abriendo a realidades que antes ni siquiera sospechaba. Teresa te promete que el alma que se entrega a Dios con constancia nunca queda defraudada. ¿Estás listo para comenzar tu propia historia de transformación con ella como guía? El camino está abierto, la invitación está hecha.